Os voy a hablar del cáncer de mama. Probablemente sabéis que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer y que se espera que 1 de cada 8 mujeres lo va a padecer en los próximos años. Eso significa que una gran parte de esa población va a sufrir una mutilación en su cuerpo, en una zona vital, tanto social como personal, y que, por desgracia, en nuestro medio no tiene todas las garantías de reconstrucción que podíamos esperar. De hecho, solo el 30% de las mujeres tienen la opción de una reconstrucción, bien porque no se les ofrece directamente o bien porque las pacientes lo rechazan. ¿Y cuál es el motivo principal de que una mujer lo rechace? Probablemente porque después de pasar una enfermedad tan terrible no desean volver a someterse a una intervención quirúrgica que ponga en riesgo su vida, y otras veces simplemente es porque lo que se les ofrece supone una secuela casi mayor que la mastectomía que han sufrido. Es verdad que hoy en día las reconstrucciones del cáncer inmediatas empiezan a imponerse, pero hay una gran cantidad de ellas, sobre todo las que sufren radioterapia, no tienen esa posibilidad, porque cualquier reconstrucción de hoy en día podría estropear el resultado final del tratamiento que se les va a ofrecer. Nosotros les vamos a hablar de una alternativa nueva, una alternativa revolucionaria en la reconstrucción de mama diferida, en esas pacientes que se van a su casa sin su pecho y que una vez curadas necesitan reconstruírselo porque se ven mutiladas. ¿Y por qué es nueva? Pues es nueva por muchas consideraciones. La primera y la más importante es porque no vamos a añadir cicatrices nuevas a esa reconstrucción. Muchas de las opciones que hay hasta el momento suponen traer un colgajo, un trozo de piel, de tejido, de otra parte del cuerpo, a esa mama que vamos a reconstruir. Esa piel ni es del mismo color, ni tiene la misma sensibilidad y, sobre todo, añade una nueva cicatriz en el sitio donde vamos a quitar ese tejido. Con nuestra técnica de reconstrucción no vamos a añadir ninguna cicatriz. Es más, vamos a mejorar la cicatriz del pecho que ya tiene la paciente. La técnica más frecuente que hoy en día hay para la reconstrucción es la de colocación de un expansor, que no deja de ser un globo que rellenamos de suero, pero a medida que ese globo se rellena, la piel también se va adelgazando, y a medida que se adelgaza, sobre todo en pieles que han sufrido radioterapia, van empeorando su calidad. Y cuando queremos colocar un implante, ese implante queda convertido en una pelota dura que se parece a todo menos a una mama de verdad. Nosotros vamos a implementar con nuestra técnica una mama que se va a parecer tanto o más a la que tenía antes, e incluso algunas pacientes nos cuentan que después reconstruida su mama está mejor que la que tenía anteriormente. ¿Y en qué consiste? Pues en tratar previamente la piel que ha sido radiada o que tiene una cicatriz que incluso a veces le impide el movimiento de su hombro, de su cuerpo, y que diariamente le produce dolor. Eso se hace mediante una técnica que llamamos mecanoestimulación, es decir, vamos a tratar con un masaje específico, con una máquina que se llama LPG, esa piel, esa cicatriz, esa radiación que ha convertido la piel prácticamente en un pergamino. ¿Y cuál es el resultado de esa primera fase de reconstrucción? Que conseguimos devolver a la piel toda la calidad que tenía antes de haber sufrido la mutilación, la cicatriz o la radioterapia. Una vez que ya conseguimos devolver ese tejido a la normalidad y que la cicatriz que tenía de la mastectomía prácticamente desaparece, la vamos a engrosar con grasa tomada de su propio cuerpo. Esa grasa, tomada generalmente del abdomen, la enriquecemos, la tratamos y la volvemos a inyectar en la zona donde la paciente ha perdido la mama. Eso nos va a permitir que cuando hacemos el último paso, cuando introducimos un implante anatómico que se parece realmente a una mama de verdad, ese tejido que lo rodea, esa piel, no se apriete sobre esa mama, sobre ese implante, como si fuera una pelota dura, sino que se comporte como una piel natural, y el resultado es el mismo que el que habríamos obtenido haciendo un aumento de mama simple en una mujer que viene porque desea aumentar el tamaño de sus senos.
Esa es la verdadera revolución, que en ningún momento hemos añadido la cicatriz, hemos mejorado su cicatriz previa, hemos tratado a la paciente sin tener que estar hospitalizada durante muchos días, sin el riesgo de intervenciones largas que a veces incluso pueden costarle la vida a la paciente, y en todo momento la paciente vuelve a su casa sin dolor y sin riesgo para su vida. Con el tratamiento de mecanoestimulación realmente hemos dado un paso adelante para que todas las mujeres se puedan beneficiar de una reconstrucción sin dolor y con unos resultados naturales.